Buen día, señores padres de familia, queridos niños. Prosiguiendo con el desarrollo de nuestras actividades educativas, hoy día nos toca desarrollar el curso de Historia del Perú. El tema es el origen de la cultura peruana. Bien, comencemos. La cultura peruana es un largo proceso de creación que madura finalmente en las llamadas culturas altas. Entonces, en sí, no sabemos de dónde nacieron tantas culturas que se desarrollaron en nuestro país. Tenemos, por ejemplo, la cultura mochica, la cultura nazca, la cultura tiahuanaco, la cultura chavín, la cultura paracas, que ya más adelante vamos a estudiar cómo se desarrolló cada una de estas culturas. Pero ¿de dónde aparecieron estas culturas? Entonces nosotros, para saber de dónde aparecieron, tenemos el estudio de 4 científicos que cada uno manifiesta diferentes teorías. Tenemos, por ejemplo, la teoría inmigracionista, que está sostenida por Max Uhle. Este científico nos dice que las altas culturas vinieron o provinieron ¿de dónde? De la cultura maya. Esta cultura está ubicada en Centroamérica, o sea, en México. Entonces este señor nos da a conocer que nuestras culturas nacieron de Centroamérica. No nacieron en nuestro mismo Perú, sino vinieron de otro lugar. Luego tenemos la cultura autóctonista, sostenida por el científico Julio Cetello, un científico peruano, que nos afirma que nuestras culturas nacieron en Chavín de Huántar. O sea, la cultura más antigua fue la cultura chavín. Y estaba desarrollada a orillas, dice, del río Marañón. Tuvo influencia de la región amazónica. Entonces, esta cultura, dice, nace en nuestro país. ¿Quién lo afirma? Lo afirma Julio Cetello. Siguiendo los estudios, tenemos otra teoría, la teoría halogenista. Lo sostiene Guillermo Lumbreras. Este científico nos afirma que nuestra cultura tuvo influencia interna y externa. O sea, no solamente tuvo influencia de otros países, sino que también nace en nuestro mismo país. Bien, luego tenemos la teoría allochtonista de Federico Kauffman. Este científico que nos afirma que nuestra cultura era foránea, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que vino de otros lugares. Y él afirma que nuestra cultura nace de Centroamérica, del Ecuador, o de América del Sur, de ese país de Ecuador, específicamente de la cultura Valdivia. Pero también afirma que nuestras culturas luego vinieron de México, que se propagaron y llegaron hasta nuestro país. Entonces estos señores, según los estudios que han encontrado de los restos de estos señores, afirman diferentes teorías. En sí no sabemos específicamente dónde nacen nuestras altas culturas. Por eso les decía que la cultura peruana es un largo proceso de creación, ¿no? Que no sabemos finalmente de dónde aparecieron tantas altas culturas que existieron en nuestro país. Bien, vamos a ver si hemos entendido. Vamos a relacionar, de acuerdo a las teorías, quiénes fueron sus autores. Ya sabemos que cada uno de estos científicos sostienen a su manera, ellos sostienen según los restos que iban encontrando a lo largo de nuestro país.
no sabemos exactamente de dónde nacen estas culturas. Bien, a ver, la teoría inmigracionista, ¿por quién fue estudiada? Fue estudiada por Max Uhle, ¿no? Entonces vamos a relacionar teoría inmigracionista, lo sostiene Max Uhle. La teoría autoctonista lo sostiene el científico peruano Julio Cetello. Bien, Julio Cetello. La teoría alogenista lo sostiene ¿quién? Guillermo Lumbreras. Entonces Guillermo Lumbreras afirma esta teoría. Y por último, la teoría allochtonista está sostenida por Federico Kaufmann. Bien, en conclusión, nuestras culturas, la cultura peruana, es un proceso, como les decía, de creación, ¿no? Que finalmente surgen las altas culturas en nuestro país. No sabemos exactamente de dónde nacieron. Unos dicen que nacieron en nuestro propio país y otros afirman que vinieron o tuvieron influencia de otros países. Para terminar, ya sabemos, el origen de nuestra cultura peruana fue sostenida por 4 teorías. La teoría inmigracionista, que ¿quién fue su autor? Max Uhle. La teoría autoctonista, su autor fue Julio Cetello. La teoría alogenista, su autor fue Guillermo Lumbreras. Y finalmente la teoría allochtonista lo sostiene Federico Kaufmann. Entonces, hijitos, vamos a ir estudiando y conociendo nuestro proceso histórico. Ya sabemos que la historia es como un cuento que poco a poco vamos a ir descubriendo cómo nacen nuestras culturas, qué etapas existió en nuestro país. Más adelante nosotros vamos a estudiar todas estas culturas, ¿no? La cultura mochica, la cultura nazca, la cultura chavín, la cultura tehuanaco, la cultura paracas, la cultura nazca, cómo se desarrollaron, a qué se dedicaban, qué hicieron y dónde se ubicaron. Bien, hijitos, entonces hemos terminado la clase sobre el origen de las culturas. ¿Por qué no sabemos exactamente dónde nació nuestra cultura? Porque tuvimos muchas teorías, ¿no? Según los científicos que encontraban restos en diferentes partes de nuestro Perú, empiezan a hacer sus estudios y según sus estudios, estos científicos afirman que nuestra cultura nació de Centroamérica, que vinieron de México, otro afirma que nació en el Ecuador, o sea, tuvo influencia de culturas que se desarrollaban en esos países. Y otros afirman que nuestras culturas nacieron en nuestro mismo país. Bien, hijitos, entonces toda esta teoría lo pasan al cuaderno de Historia del Perú. La tarea que les estoy dejando va a ser dibujar el mapa de ubicación de estas culturas peruanas. O sea, van a entrar a internet y van a ver cada teoría de dónde nace, de dónde llega a nuestro país estas culturas. Aparte de eso, les estoy enviando una hoja adicional en la cual ustedes ya saben que tienen que desarrollar, para que inmediatamente después me están enviando las tareas. Ya saben que estamos evaluando libros, estamos evaluando las tareas que dejamos a diario y las intervenciones orales y las evaluaciones que estamos realizando día a día. Bien, hijitos, conmigo será hasta el día de mañana. Cuídense.